Era un cálido día de verano, cuando el historiador Andrés Luna decidió visitar Tulum. En su investigación sobre las antiguas civilizaciones prehispánicas, había encontrado menciones a extraños rituales que nunca habían sido documentados. Decidió adentrarse en ese pueblo costero en busca de respuestas, aunque lo que no sabía es que lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. Tulum había sido un lugar visitado por turistas, pero Andrés llegó en una época fuera de temporada, cuando las multitudes ya se habían ido. La playa parecía desierta y las ruinas mayas se alcanzaban contra el cielo sin nubes. Pero había algo extraño en el ambiente, algo que lo ponía inquieto desde el principio. Al principio todo parecía tranquilo. El pueblo, con sus casas blancas y pequeñas, se extendía cerca de la costa. Sin embargo, los habitantes de Tulum eran callados, reservados y evitaban contacto visual. En cuanto Andrés comenzó a hacer preguntas sobre los rituales mencionados en sus estudios, la gente parecía esquivar el tema, cambiando de conversación o alejándose rápidamente. Fue cuando conoció a don Ernesto, un anciano que había vivido en Tulum durante toda su vida, cuando empezó a entender que algo oscuro y antiguo acechaba esa región. Una tarde, mientras Andrés tomaba un café en la plaza principal, vio al anciano sentado bajo un árbol, mirando hacia el horizonte. Se acercó, se presentó y comenzó a entablar una conversación. Don Ernesto lo observó con una mezcla de curiosidad y temor, como si ya supiera lo que Andrés estaba buscando. «Vas en busca de respuestas, ¿verdad?», le dijo don Ernesto con voz rasposa. «Pero ten cuidado, joven, porque lo que se oculta en Tulum no es algo que puedas comprender fácilmente». Andrés, intrigado, le preguntó a qué se refería, pero el anciano vaciló por un momento antes de continuar. «Hay cosas en este pueblo que los turistas no ven, cosas que no se deberían mencionar. Los antiguos mayas conocían algo mucho más allá de los dioses que adoraban. Lo que hay aquí no es humano». El joven historiador frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió presionar un poco más, pero don Ernesto simplemente se levantó, le tocó el hombro y murmuró: «Ve a las ruinas, pero no vayas cuando caiga la noche». Esa misma noche, Andrés no pudo resistirse a la tentación. Se dirigió a las ruinas de Tulum, un sitio arqueológico que había estado en el centro de su investigación. La luna llena iluminaba el lugar de una manera extraña, y a medida que caminaba entre las esculturas de piedra, comenzó a sentir una presencia en el aire. Era como si el lugar estuviera observando, esperando. Cuando llegó a una plataforma elevada, vio algo que nunca olvidaría. En la parte inferior de la pirámide, cerca de una entrada oculta en las rocas, algo se movía. Y no era humano, eran sombras, figuras que se deslizaban sin hacer ruido, como si formaran parte de la misma piedra. Andrés se acercó con cautela, pero pronto se dio cuenta que estas sombras parecían reaccionar a su presencia. Fue entonces cuando escuchó un susurro, una voz profunda y resonante que decía: «Escucha, forastero, has cruzado el umbral». Antes que pudiera dar un paso atrás, la figura de un hombre apareció frente a él. No era como los habitantes del pueblo. Su rostro era extraño, de una palidez insana, con ojos que brillaban como pozos negros. «Ven», le dijo,
Te hemos estado esperando. El extraño hombre que Andrés pronto identificó como uno de los antiguos guardianes de Tulum le llevó hacia la entrada oculta en la pirámide. Al ingresar, el aire se volvió denso y cálido, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Dentro, las paredes estaban cubiertas por una serie de símbolos que Andrés nunca había visto, ni en sus estudios, ni en las antiguas escrituras mayas. Se trataba de símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Esto, explicó el hombre, es lo que los mayas intentaron sellar. Es lo que nosotros somos, parte de algo mucho más antiguo y profundo que los dioses que adoramos. Pero todo tiene un precio. Andrés comenzó a sentir un miedo creciente mientras las sombras se alzaban a su alrededor, envolviéndolo. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz sobrenatural, y en ese momento comprendió la terrible verdad. Los habitantes de Tulum no eran humanos en su totalidad. Eran descendientes de un culto que había sellado un pacto con seres de otra dimensión. Seres que venían de las profundidades del mar del Caribe. Habían tomado la forma humana, pero seguían adorando a sus verdaderos dioses. Seres no humanos que vivían en las sombras y que alimentaban su poder con sacrificios humanos. Nosotros no somos los humanos que crees que somos, dijo la voz del hombre, que ahora parecía desvanecerse, como si su rostro estuviera corrompido por el tiempo. Nosotros somos los que permanecemos, los que nunca morimos, porque nuestra esencia pertenece a los seres del mar. Ellos nos guían. Andrés intentó huir, pero las sombras lo rodeaban, como si quisieran arrastrarlo hacia la oscuridad eterna. Finalmente logró escapar, corriendo hacia el pueblo, pero cuando llegó a la plaza, los habitantes de Tulum lo miraban con una frialdad inhumana. El hombre extraño apareció nuevamente, ahora completamente visible, con su rostro deformado por la maldición de los antiguos. «El precio ha sido pagado», murmuró. «Ahora eres uno de nosotros». Andrés sintió un ardor en su pecho, como si algo se estuviera apoderando de él. Miró hacia su reflejo en una ventana cercana y vio algo que lo dejó paralizado. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con un resplandor etéreo y extraño. Sintió que su humanidad se desvanecía. Nunca regresó a su ciudad natal. Su historia se convirtió en una leyenda, y los pocos que lo vieron en Tulum hablaron de cómo sus ojos nunca dejaban de brillar, como si estuviera observando desde un lugar lejano, uno al que nunca podría escapar. Y sí, Tulum permaneció como un sitio donde las sombras y las voces de un pasado olvidado aún acechaban, esperando a otro curioso que se atreviera a descubrir su terrible secreto.